Señor, en esta mañana nosotros venimos con el ruego, Señor, de que tú nos instruyas en el camino de tus estatutos. Ayúdanos a encontrar, Señor, el correcto sentido que estaba determinado en tu mente, que estaba determinado en tu plan, para que fuesen escritas todas las palabras de este hermoso libro. Ayúdanos, Señor, para que cualquier interferencia sea anulada en este momento por el poder de tu Espíritu Santo, porque la atención única y máxima es solamente tú, Señor, tu palabra, tu entendimiento. Ayúdanos a razonar conforme tus principios. Ayúdanos a que de nosotros se aleje toda idea preconcebida, Señor. En mi caso, Dios, quiero ser un instrumento en tus manos solamente. Tu voz, y que no sea ninguno de mis prejuicios o entendimientos previos, sino que sea la lucidez y transparencia de tu palabra la que quede sembrada en nuestros corazones. Que ahí vaya a encontrar una tierra fértil donde vaya a producir su fruto en el momento en que tú lo tienes determinado. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que así lo harás. Y guardaremos tus estatutos y los pondremos por obra, Señor, porque eso es delicia a nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, amado hermano. Hoy vamos a regresar al capítulo 8 del libro de Romanos. La semana anterior hicimos un breve paréntesis para tocar un tema de trascendencia, de importancia. Quizás de importancia menor, pero de pertinencia muy útil, muy próxima. Y digo de importancia menor porque siempre la importancia mayor será que vayamos al texto bíblico, a que Él sea el que nos conduzca. Vea que incluso así le estamos pidiendo al Señor que nos enseñe el camino de sus estatutos. Así que vamos al capítulo 8 de Romanos. De entrada, quiero decirle que aquí hay un cambio drástico en el texto que hemos venido estudiando, porque en los capítulos del 1 al 7 hemos de comprender junto con Pablo la condición del ser humano, la condición pecaminosa del ser humano, la condición deplorable del ser humano, la condición triste y de oprobio delante de Dios que tiene el ser humano. Hemos comprendido que realmente nuestros pensamientos nos han llevado lejos de Dios. Y Pablo se ha encargado de hacernos comprender la culpabilidad que tenemos nosotros delante de Dios. No es que Pablo nos hace culpables, no es que Dios nos hace culpables, es que nosotros somos culpables. Y todo el arrastre que el pecado ha hecho del ser humano. Es notable cómo termina el capítulo anterior, vamos al verso 24 y 25, donde Pablo cierra esa escena como si fuese muy dramático y dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pareciera como que hasta ahí tenemos un tema de frustración en la vida de Pablo, al darse cuenta de su realidad, en que el pecado le ha llevado en afrenta delante de su Señor. Incluso vea lo que dice la última frase del verso 25, dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y vamos a aclarar algo aquí muy importante de entrada, y es que cuando Pablo dice y con la carne, Pablo a lo que está haciendo referencia directamente no es a este cuerpo, ¿verdad? No es a la materialidad. No es propiamente a la carne y el hueso, sino está haciendo referencia a su condición moral, a su ser moral delante de Dios. Pero entramos a un capítulo que es de los más gloriosos en todo el texto de Romanos, y pudiésemos adelantar, advertir que también de todo el Nuevo Testamento. El capítulo 8 de Romanos hace un giro completo, vuelve la dinámica
de un tema que pudiéramos calificar de pronto de muy frustrante en la condición del ser humano a una condición que se vuelve victoriosa, a una condición donde eleva toda la condición del ser humano a una estabilidad y a una santidad que solamente es provocada precisamente por la obra de Cristo. Podríamos decir entonces que el capítulo 8 de Romanos es uno de los que mejor nos expresa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es uno de los que mejor nos expresa la doctrina de la Trinidad incluso. Algunos se han dejado de decir que es aquí donde ingresa, donde aparece en la escena el Espíritu Santo. No podríamos decir eso en una dinámica concreta y perfecta, puesto que el Espíritu Santo también actuó previamente. Pero Pablo aquí cambia de escenario y vea cómo comienza en el capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí entonces surge una interrogante que nosotros debemos de contestar con completo entendimiento. Y es, ¿por qué no condenar al cristiano por su pecado? Hasta aquí hemos dicho que todo ser humano es pecador, ¿verdad que sí? Y ninguno se sale de esa realidad. Todo ser humano es, por definición, un pecador. De tal manera que todos merecen el mismo castigo. La paga del pecado es muerte. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la pregunta surge, ¿por qué el cristiano, por qué aquel que está en Cristo Jesús no recibe el mismo castigo que los demás? ¿No le parece una pregunta interesante? Porque también tiene condición de pecado. Tanto así que Pablo viene terminando de decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con mi mente dice, yo sirvo a Dios, pero este cuerpo me hace ser un servidor del pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no condenar al que está en Cristo Jesús? ¿Por qué no hay la misma condenación? Es más, todavía vayamos un poco más allá. El primer versículo dice, ninguna condenación hay. O sea, ni siquiera tiene la sanción del infierno, pero no tiene absolutamente ninguna sanción, ninguna pena. No tiene ningún castigo. Y surge esa pregunta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pudiera ser que esa segunda parte del verso, que es muy cuestionada porque en algunos manuscritos no aparece, originales no aparece, son muy pocos en los que aparece, pero la transcripción es la que quizás no es muy feliz, y vamos a explicar por qué. Porque pudiera dar a entender como que usted tiene la potestad de andar en la carne o tiene la potestad de andar en el Espíritu. Entonces, si usted elige andar en el Espíritu, no tiene ninguna condenación. Si elige andar en la carne, está condenado. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si quisiéramos dar una traducción un poco más fiel, diríamos, porque estos andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Aquel que está en Cristo es guiado por el Espíritu Santo. Reitero, el que está en Cristo tiene una dirección, tiene una guía y solamente en esa guía anda, es en el Espíritu. Ya no le es posible andar en la carne, porque tiene una dirección sobre él, porque posa sobre él, reposa sobre él el Espíritu Santo. Estamos quedando entendidos, ¿verdad? Dice ninguna condenación. No significa que no hay una sentencia para el que está en Cristo, porque sí la hay. Lo que significa es que ya no tiene la pena o el castigo de esa condenación,
que es muy diferente. De hecho, Dios hace algo maravilloso con los cristianos, y es que los declara, los entiende, los revisa, y Él mismo está consciente de que son grandes pecadores. No lo obvia, no lo pasa por alto. Dios no pasa por alto que un hijo suyo es 100% pecador. Solo así es que tiene efecto entonces la entrega de Cristo Jesús en sustitución de esa persona para efectos del castigo, pero la sanción sigue, la sentencia la sigue teniendo, es pecador. ¿Estamos entendiendo? Sí. Y dice, los que andan conforme al Espíritu. Aclaro aquí, los que correctamente entienden la dirección del Espíritu Santo. Los que abren su entendimiento para ser guiados por el Espíritu Santo. Los que tienen esa dirección exacta que no les hace perderse en su camino. Estos son los que no andan conforme a la carne. Porque aquello que entendieron en su mente, lo ponen en práctica. ¿Me estoy dando a entender? No es solamente un tema de un nivel intelectual, es un tema de que eso que se llegó a alcanzar con el entendimiento bajó al corazón para que fuese una práctica continua. La dirección del Espíritu Santo. Así que la diferencia con el no creyente es que el Espíritu Santo no está ahí, no le abre el entendimiento, no reposa sobre esa persona, de tal manera que pueda andar entonces conforme los lineamientos de su estatus moral, conforme su carne. Leamos el verso 2 y 3, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí nos habla del establecimiento de una nueva ley. Por eso decimos, a partir del capítulo 8, hay un nuevo escenario. Ahora tenemos una ley nueva. Y es una ley del Espíritu de vida en Cristo. Y en un solo verso hay un contraste increíble, un choque de leyes. ¿Se da cuenta? No sé si lo leyó ahí. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos una ley del Espíritu que da vida, porque se llama así, Espíritu, ley del Espíritu de vida. Concede el favor de la vida en Cristo. Contrastando una ley del pecado que concede el favor, el don, el regalo de la muerte, porque no está Cristo Jesús. Hay un contraste interesante en esto. Por eso Pablo se atreve a decir que no hay condenación alguna, porque el creyente ahora es dirigido por una ley espiritual que le lleva a vida y no que le lleva a muerte. Y esta ley del Espíritu hace lo que la ley escrita no puede hacer. Hay una imposibilidad para la ley, ¿no es cierto? Hay una imposibilidad para la ley. La ley dice, por cuanto lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley siempre ha sido débil, nunca ha cumplido. La ley no previó algo que el Espíritu Santo sí proveyó. Porque la ley nos dice cuál es la justicia de Dios, pero no nos puede provocar a cumplir la justicia de Dios. ¿Me doy a entender? La ley del Espíritu de Dios sí nos provoca y nos lleva precisamente a cumplir la justicia de Dios. Hay una frase que extraje de uno de los comentarios y quiero leerle literal. Dice, la ley de Moisés tenía a su favor la justicia, pero no el poder. La ley del pecado tiene a su favor
el poder, pero no la justicia. De hecho, la ley del pecado siempre me lleva, me arrastra, me impulsa. No puedo decir que no. Pero la ley del Espíritu tiene la justicia y el poder. ¿Me di a entender? Nosotros sabemos que la ley no puede presentar a nadie justo delante de Dios, ¿no es cierto? No puede. No lo puede presentar, lo único que le puede dar es una serie de leyes, y al darle esa serie de leyes se topa con la debilidad humana, se topa con el pecado y se da cuenta que le es imposible presentar a alguien justo delante de Dios. Pero el Señor nos presenta justos porque el Espíritu Santo ha reposado sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso es que ahora ya no hay condenación. Este tema lo vamos a pasar un poco por alto. Muy bien. Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Nos dice una verdad que usted tiene que aprenderse. No vale mucho la pena de memoria. Usted tiene que aprenderse como parte de su vida. Y refiriéndose a Cristo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y nuestra pregunta inicial era: ¿por qué no condenar al creyente, al cristiano, por todos y cada uno de sus pecados? La respuesta únicamente es: porque Cristo anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? En el capítulo 8 se nos dice: apareció uno que provoca que ya no haya condenación. Ese uno es Cristo. Y solo el que está en Cristo, diremos adicionalmente, y por eso es guiado por el Espíritu Santo, ese no tiene condenación. Voy otra vez. El proceso es el mismo. El que está en Cristo automáticamente es guiado por el Espíritu Santo, y la ley del Espíritu le lleva a vida, no a muerte. Le lleva a justificación, no a condenación. Le lleva a santidad, no a perdición. Por eso no tiene ninguna condena. Verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vuelvo a querer desterrar de nuestro entendimiento, y que Dios no me dé la capacidad de hacerlo, desterrar de nuestro entendimiento que aquel que está en Cristo Jesús tiene la posibilidad de vivir o en la carne o en el Espíritu. Eso no lo está diciendo el texto. El texto está diciendo una realidad, una sentencia, una aseveración, algo inmutable, algo que no cambia, y es que el que está en Cristo es guiado por el Espíritu Santo. No puede ser guiado por su carne. Ya tiene una nueva naturaleza. Ya el Señor habita corporalmente, físicamente, esencialmente en la vida de aquel que está en Cristo Jesús. Y por eso no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Aquí hemos hablado muchas veces de conformar nuestra vida al Espíritu Santo, a la voluntad de Dios. Y no es algo opcional, es que esa es la única dirección que existe. El cristiano es liberado de la paga del pecado, es liberado del poder del pecado y es liberado de la práctica del pecado. Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Los primeros dos, el primer verso dice: no hay condenación, o sea, la paga del pecado ya no está. El verso 3 y 4 dice que la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado de la ley del pecado, del poder del pecado, de lo que el pecado tenía encima de mi persona, ha sido liberado. Y finalmente el verso 4 nos reitera que nosotros ya
no practicamos, no vivimos bajo la práctica del pecado. Y usted me dirá, pero cualquier ser humano vive bajo la práctica del pecado. Yo le diré, sí, pero el que está en Cristo es poseído, bien entendida la palabra, poseído por el Espíritu Santo. Ahora puede enfrentarse al pecado y decirle, no, antes no podía. Vean cómo cambia la escena, ¿no? Ahora comenzamos a pensar en un tema mucho más victorioso que antes. Pablo terminaba diciendo, qué frustración, miserable de mí. Pero ahora ocurrió algo diferente. Ahora hubo una conversión. Ahora apareció Cristo. Y ahora ya ninguna condenación tengo sobre mí. Y si leemos un poco más, avanzamos allí, dice, porque los que son de la carne les pasa un fenómeno interesantísimo. Solo piensan, meditan, solo quieren, solo les agrada, les gusta y planifican y dirigen su vida conforme a sus propios gustos, conforme a su propia moralidad, conforme a lo que estima que es conveniente. Juzga todo desde su propia intencionalidad. Y ya ahí podemos empezar a contar pecados. ¿Qué le parece? Si yo empiezo a regir mi vida por mi propio entendimiento, mi propio gusto, mi propio placer, ya estoy comenzando con un gran egoísmo, ¿no es cierto? Es por mi gusto, por mi placer, por mi entendimiento, por lo que yo crea que es conveniente. Ya estoy levantándome a mí mismo. Orgullo, egoísmo. Número 2, automáticamente estoy quitando de Dios el trono y lo estoy agarrando para mí mismo, lo estoy ignorando a Él. Ya Él no es el que ordena mi vida, el que manda, el que tiene la autoridad suprema. Ahora soy yo el que tengo la autoridad suprema, soy yo el que mando y de acuerdo a mis cánones y mis principios así me guío. Y si seguimos sumando pecado, podemos encontrar que estamos proveyendo para la carne y leamos a ver qué pasa. Verso 6, ocuparse de la carne es muerte. Mire, no se engañe. Ni por muy buenas intenciones que usted tenga, así, ni siquiera así, no se engañe. La Biblia es clara. Ocúpese de su carne, ocúpese de sus propios entendimientos, ocúpese de su propia vida usted, y eso es garantía de muerte. ¿Ve? Así de sencillo, fácil. No importa qué tan altos y sublimes sean sus deseos, sus sueños, sus designios, es muerte. Pero regresemos al verso 5. Los que son del Espíritu planifican su vida, toman sus decisiones, anhelan, les gusta, buscan, desean, se conforman a los deseos del Espíritu de Dios. Ahí es diferente, ya tenemos un gobernante muy distinto, ya tenemos a alguien sentado en el trono que es distinto, ya no soy yo, es alguien ajeno a mí, nunca igual a mí, nunca inferior a mí, sino que infinitamente superior a mí. Y me voy a regir por lo que diga el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y otra vez regresemos al verso 6. El que se ocupa del Espíritu, entonces recibe vida y paz. No hay nada mejor que estar en paz con el Señor, ¿no es cierto? Es mucho, mucho, mucho mejor estar en paz con Él, aún que yo no esté en paz conmigo mismo. ¿Me doy a entender? Aunque haciendo la voluntad de Dios, sé que voy en contra de uno de mis principios, no hay problema, hago la voluntad de Dios. Aunque haciendo la voluntad de Dios voy en contra de uno de mis deseos, no hay problema, voy conforme la voluntad de Dios. Ya el otro tema, ahí veré a ver si lo arreglo o no lo arreglo, pero tengo que decirme a mí mismo, como decía el mismo David, Jaime, confía en el Señor. Aún en Él has de esperar. Espera en Él, confórmate a Él, no te desesperes, no te exaltes, no entres en conflicto, no caigas en depresión. Estás confiando en el Señor, estás haciendo su voluntad, estás en paz con Dios.
El resultado de eso dice es vida y paz. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué hay mejor que eso? Porque tenemos un grave problema nosotros los creyentes y hay algo que por favor nunca se le ocurra conciliar. Hay algo que nunca usted tiene que encontrarle un acomodo. Y eso es a los deseos suyos con relación a los deseos del Señor. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Ahí no hay comunión. Ahí no hay ningún punto en donde coordinemos. Es lo que dice el Espíritu, es lo que dice Dios y nada más. Y mi mejor consejo será, acomódese, ajústese, ¿verdad? Mi mejor deseo para usted es de que usted desee hacer lo que Dios le agrada. Porque nunca su ley moral va a ser superior a la de Dios. Es una enemistad. Vea lo que dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sabe qué es designio? Disposición. Predisposición. A lo que usted está predispuesto es a ser un gran enemigo de Dios. Eso es a lo que usted está inclinado. Y no nos hagamos santitos. Aquí no hay uno que no sea así. ¿O sí? La predisposición. Tenemos un gran problema nosotros con eso. Juan Calvino decía que por palabra o por frase designios del corazón hay que entender todos los sentidos del alma. Completo, todos y cada uno de nosotros estamos completamente destituidos, amados hermanos. Todo lo que buscamos es, en nuestras propias fuerzas, enemistad contra Dios. Vuelvo a insistir, por más hermosos deseos que queramos tener. Eso es lo que pasa. Los designios de la carne son enemistad contra Dios por dos razones muy importantes. Primero, porque no se quieren sujetar a Dios. Y si alguien no se quiere sujetar a Dios, es automáticamente enemigo de Dios. Se rebeló contra Dios. Porque no se quiere sujetar a la ley de Dios. Y otra razón muy importante, porque no puede. Por más que quisiera, no se puede sujetar a Dios. Le reitero, ¿quién es el creador? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que lo sabe todo? ¿Quién es el que dirige todas las cosas? ¿Quién es el que tiene el buen propósito? Es Él. Nosotros somos infinitamente inferiores. Nosotros no fuimos los que planeamos ni la vida en la tierra, ni el propósito de la vida de nadie. De nadie incluidos nosotros. No tenemos cabida, no podríamos pensar igual que Él, no podríamos tener un designio en nuestro corazón que naciera fruto de nosotros que diga, esto coincide con lo que Dios hace. No puede ser. Nos falta información, nos falta sabiduría, nos falta santidad, nos falta todo para ser iguales a Él. De tal manera que cualquier designio del alma, del corazón de nosotros, amados hermanos, voy a decirle otra vez lo que dice la Biblia, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a lo que Dios quiere y ni siquiera puede hacerlo. El hombre tiene una imposibilidad de sujetarse a Dios. Por eso es necesario que aparezca algo fuera del hombre para que le sujete a Dios. Y eso es la persona de Cristo, la obra de Cristo, la ley de Cristo. Por eso tiene que suceder algo maravilloso, y es que el Espíritu Santo de Dios venga a posar, a vivir, a morar, a no salir ni a pasear del corazón de cada hijo de Dios. Ahí le sujeta la voluntad de Dios. Ahí puede el hombre y la mujer determinarse para vivir conforme la palabra de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, nos da una sentencia todavía más difícil de comprender y difícil de transgredir, una ley que no se puede romper. Dios dice, el que está en la carne no me agrada. El que vive bajo sus propios conceptos no me agrada.
No puede agradar a Dios. O sea, delante de Dios hay un gran rótulo que dice: quien viva para sí mismo con sus propios argumentos no me agrada. ¿Ve? Así de fácil es. No solo somos enemigos, sino que le desagradamos a Dios cuando ponemos nosotros nuestro propio entendimiento. Por eso ese conflicto que se genera ahí solamente se genera en el creyente, porque tiene el Espíritu Santo que le dice: la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios es esta. Y el creyente tiene una carne, tiene un aspecto moral que le quiere llevar por un lugar distinto. Y por eso tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, dame entendimiento para conocer tus caminos y poder andar en ellos. Vamos al verso 9. Entonces, ¿cómo vive el creyente? Porque tiene un pleito interior ahí que es duro, es difícil. Mas vosotros no vivís según la carne, según su propio estándar moral, usted no vive. Si usted está en Cristo, ya no tiene ese estándar moral, por más alto que lo quiera poner, no vale. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí hay una condición, ¿se da cuenta? Este sí es condicional. No es un sí afirmativo, es un sí condicional. No te está diciendo una verdad, sino que te está poniendo una condición. Si verdaderamente el Espíritu de Dios está en usted, ya usted no vive conforme a la carne. No es electivo, es condicional. Si usted tiene el Espíritu de Dios, ya usted no vive conforme a la carne. O se lo digo diferente, ya usted no vive conforme a la carne si el Espíritu de Dios está en usted. Es aquí donde encontramos el secreto de por qué no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Porque ahora el Espíritu de Dios vive, reside, mora, continuamente está, ya no es parciales visitas, sino es que ahí tiene su residencia el Espíritu Santo de Dios. Quien tiene al Espíritu, entonces ya no vive conforme a la carne. Ya no. Ya cambió el estándar. Y si, no se preocupe, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no se preocupe, no tiene ningún problema. Si usted hoy en esta mañana no tiene el Espíritu de Cristo, no tenga ningún problema. No es usted de Cristo. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, amado hermano, amada hermana, usted no es de Cristo. Así que usted no tiene este conflicto. Usted tiene otro más grande. Usted tiene un conflicto todavía mayor. Y es que todavía está siendo, y disculpando la palabra, Pablo dice que viviendo como un hombre natural. El original dice viviendo como un hombre animal. No tiene entendimiento. Dice que la diferencia entre los animales y el ser humano es que tiene entendimiento y lo usa. Pero quien todavía no vive en Cristo Jesús es semejante al no uso, al no raciocinio que tienen los animales. No ha caído la realidad. No le ha amanecido Cristo. No tiene la luz sobre usted. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No se engañe, amado hermano. No se engañe. Usted ya no vive conforme a la carne si el Espíritu de Dios está ahí. Si no está, usted está viviendo conforme a la carne y su problema es aún más grande y tenemos que devolvernos a los primeros 7 capítulos otra vez. Aquí ya estamos hablando para aquellos que tienen una nueva realidad de vida. Aquellos que ahora están en Cristo, si se fija, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que son de Cristo, para los que viven según Cristo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ese sí tiene condenación.
Terminemos un poco más ahí porque no lo podemos dejar a medio camino. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, ¿se fija? El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aquí volvamos a entender cuerpo en la misma relación de carne, o sea, el yo, ese usted mismo está muerto. Por eso siempre me pelearé con aquella frase de algunos que dicen que quieren vivir para Cristo, porque está mal dicho. Ahora es Cristo el que vive en mí. Yo por más que quiera no puedo vivir para Cristo, porque los designios míos y mi corazón me llevarán a alejarme de Cristo. Es más, le voy a decir algo, si ya ahora estoy en Cristo, ya yo no puedo vivir por mis propios designios. Tengo una imposibilidad legal, tengo una imposibilidad espiritual, ya no puedo hacerlo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y eso lo dice claro, muy claro Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Por eso, a la verdad, en mi carne yo estoy muerto, para mí mismo estoy muerto. Tengo que someterme completamente a la autoridad del Espíritu de Cristo que vive en mí. Y con eso, por cierto, dicho sea de paso, se resuelven miles de interrogantes que los cristianos siempre tienen. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Todo eso se solventa cuando la persona deja de ser y es Cristo en esa persona. Porque ahora la pregunta es, ¿Cristo haría esto? ¿Cristo haría esto otro? Muchas respuestas quedan ahí de una vez. No hace falta explicar más. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es lo que nosotros entonces ahora estamos pasando en este último tramo de vida, de aquí hasta que el Señor nos llame? Lo que estamos es viviendo espiritualmente. Y ahora sí, esta carne, refiriéndome al cuerpo físico, estos miembros, tienen que responder a esa vida que yo estoy llevando. Tienen que responder a eso que Cristo pone. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Por eso ahora no tenemos condenación, porque ya no juzgamos nosotros, ahora juzga el Señor en nosotros. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Completémoslo. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La pregunta es, si nuestro cuerpo ahora está muerto y nosotros estamos muertos a nosotros mismos, lo único que vive en nosotros es el espíritu. E incluso nuestro cuerpo material, dice, ya está muerto. Porque siempre hay una sentencia que tenemos que cumplir, todos tenemos que morir, ¿no es cierto? Está establecido a los hombres que nazcan y que mueran una sola vez, por eso no hay reencarnación, por favor, ¿verdad? Así que todos tendremos que morir. Pero hay una única garantía que nosotros tenemos, y es que el que levantó de los muertos a Cristo, nos levantará a nosotros también. Esa es la esperanza del creyente. ¿Se da cuenta? ¿Y quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Están seguros? Juan capítulo 10, verso 18. Juan 10, 18. Nadie, refiriéndose a Jesús a su propia vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
¿Quién resucitó a Cristo al tercer día? Cristo mismo, por su propio poder, por su propia fuerza, de su propia divinidad. Él se levantó de los muertos. Ese es el que vive en el cristiano. Ese es el que va a levantar un día al cristiano de la muerte también. Cristo mismo es la garantía de que al vivir en nosotros vendrá un día y nos levantará. Respondemos la pregunta: ¿por qué el cristiano ya no puede ser condenado por sus pecados? Por algo muy sencillo: porque ya apareció Cristo. Cristo es el que vive, ya no el cristiano. Cristo es el que mora ahí, ya no es el cristiano. Ya él no anda conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Cristo mismo es la garantía de que ninguna condenación hay para los que están en él. Y es muy interesante, lo vamos a ver al final. Este capítulo termina con otro ninguna. Y ese otro ninguna es: nada, ninguna cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo solo quiero hacerle una pregunta. Ahora sí, correctamente entendido, ¿usted anda conforme el Espíritu o anda conforme la carne? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por favor, pongámonos de pie y vamos a inquirir delante de nuestro Padre en oración. Señor, tú nos has sido claro, directo, concreto y expreso. El pecado no tiene ninguna relación con el creyente. Ya hemos sido liberados de la paga del pecado, hemos sido liberados del poder del pecado, y hemos sido liberados de la práctica del pecado. Ahora, Señor, te queremos pedir que tú reveles a nuestros corazones si Cristo mora en cada uno y estamos siendo guiados por ese Espíritu, o no somos tuyos, Señor. Es el anhelo de mi corazón, es el anhelo de tu corazón, que cualquiera que no haya venido a Cristo, hoy mismo, reciba el arrepentimiento de sus pecados y ponga su fe en Cristo. Señor, es algo de trascendencia, porque si ninguna condenación hay para los que están en ti, toda condenación hay para los que no están en ti, Señor. Te pido que reveles verdaderamente, Señor, a nuestros corazones, porque hoy es el tiempo de venir a estar a cuentas contigo, Señor. Hoy todavía es el año agradable en donde te podemos buscar y te vamos a encontrar, porque vendrá tiempo donde por más que te busquemos, no vas a estar oportuno ni presente, Señor, para arrepentimiento y perdón de pecados. Señor, y aquellos que estamos en Cristo, podamos ser sancionados hoy, exhortados hoy, recriminados por tu palabra, con toda la dureza de decir: ya nosotros no podemos vivir según nuestra carne, porque el Espíritu demanda obediencia, demanda santificación, demanda entrega, demanda que nos conformemos a tu voluntad. Señor, perdónanos por haber creído la mentira de que podíamos aún coquetear con el pecado, por haber creído la mentira de que éramos débiles, porque los débiles son realmente los pecadores que no tienen el Espíritu. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a ser conforme tu voluntad, para que disfrutemos entonces la libertad de no tener ninguna condenación en nosotros. Te lo ruego solamente por la autoridad y la gracia que descienden de la cruz del Calvario, por tu Hijo amado Jesús. Amén.